Pues muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a determinar la ecuación diferencial que tiene como solución general la ecuación que tenemos para este problema. Como podemos observar, la constante de integración se encuentra en el ángulo. Entonces vamos a resolver ese problema por tres métodos diferentes, donde cada forma la voy a ir colocando en un diferente video. Iniciemos por recordar nuestro procedimiento. Nuestro procedimiento, recuerden, es al tener una solución general y pedirnos la ecuación diferencial, lo primero que tenemos que hacer es observar esa solución general. ¿En qué sentido? ¿Cuántas constantes de integración diferentes tiene? En este caso, solamente tiene una constante de integración. Eso quiere decir que esta ecuación la vamos a derivar en una ocasión. Procedemos a hacer la derivada. La derivada de y pues es de y en dx, y como podemos observar, el lado derecho, la operación que tenemos es una multiplicación. Entonces, para hacer la derivada, pues vamos a aplicar la regla del producto. Recordemos que la regla del producto nos dice: primer factor lo pasamos igual, no le pasa nada, y va a multiplicar a la derivada del segundo factor. Recordemos, la derivada de la función seno de un ángulo es el coseno del mismo ángulo por la derivada del ángulo. Como podemos observar, el ángulo es una suma. La derivada de una suma es la derivada de cada una. Derivada de x es 1, más la derivada de c es 0, porque es una constante. 1 más 0 es 1, 1 por la cantidad no lo afecta. Entonces el primer factor pasa igual por la derivada del segundo, más ahora el segundo factor pasa igual, el seno de x más c, y lo multiplicamos por la derivada del primer factor. Como es x, pues su derivada es 1. Entonces, número 1, número de constantes diferentes que tenemos. Número 2, derivamos tantas veces como constantes diferentes. Donde recordemos, número 3, observamos a ver si aparecen todavía al menos una constante de integración. Como podemos observar, sí aparecen constantes de integración. Pero como decíamos, aparecen pero dentro del ángulo o formando parte del ángulo de las funciones trigonométricas. Aquí, pues, como decíamos, podemos utilizar cualquier método algebraico en base al cual podamos eliminar esos términos que tienen la constante de integración. ¿Con qué es con lo que contamos? Con la derivada que generamos y con la ecuación que se nos proporcionó. Como podemos observar, y repito, este ejercicio se puede hacer de tres maneras diferentes. Aquí voy a hacer una de ellas. En esta forma que voy a compartir con ustedes, ¿cuál es el proceso? ¿O cuál es la lógica? ¿O cuál es la relación que vamos a usar? Pues el hecho de que observamos que en la solución general de aquí podemos saber, si hacemos un despeje, lo que vale la función seno del ángulo. Es decir, esta x que está multiplicando pasa dividiendo, entonces y entre x vale el seno del ángulo x más c. Entonces, repito, al observar la ecuación de la que tenemos como solución general, conocemos lo que vale el seno del ángulo x más c. Entonces, en lugar de colocar esta función, podemos colocar en su lugar y entre x. ¿Pero qué sucede? Pues que tenemos también aquí, pero una función coseno. Entonces, en este, repito, en esta lógica, en este proceso, la lógica o el proceso, ¿cuál es? Como tenemos aquí un coseno y lo que tenemos es el valor de la función seno, entonces en este proceso es, bueno, como tenemos la función seno, vamos a pasar esta función coseno a la función seno. Y para eso, recordemos, existen las identidades trigonométricas. Es decir, las identidades trigonométricas nos sirven para sustituir funciones trigonométricas por otra relación. En este caso, recordemos, tenemos una identidad que nos dice coseno cuadrado de un ángulo más seno cuadrado de ese mismo ángulo es igual a 1. Es decir, con esta identidad, si despejamos el coseno,
la función coseno queda en función de lo que vale la función seno, que es la que sí conocemos su valor. Entonces, pues es lo que vamos a aplicar. El coseno del cuadrado del ángulo es igual a 1. Esta función seno cuadrado del ángulo que está sumando pasa restando. Y como lo que queremos saber es lo que vale el coseno, pero a la primer potencia, el cuadrado lo eliminamos con la raíz. Si lo hacemos del lado izquierdo, para que se cumpla con la igualdad, tenemos que hacerlo con lo del lado derecho. Entonces la raíz se elimina con el cuadrado, el coseno del ángulo vale la raíz de 1 menos el seno cuadrado del ángulo. Vuelvo a repetir, tenemos la ecuación en la cual aparece una constante de integración. Esto significa que lo tenemos que derivar en una ocasión. Checamos la ecuación que se genera y aparece la constante de integración. La tenemos que eliminar. ¿Qué tenemos para ello? Simplemente la ecuación que se nos proporcionó. De ella podemos checar que podemos conocer el valor de la función seno del ángulo x más c. Como solo tenemos esa función, pues fue entonces que al observar esta ecuación, buscamos, checamos qué identidad trigonométrica nos sirve para poner el coseno en función del seno. Es decir, esta ecuación diferencial se puede escribir como dy en dx igual a x por el coseno del ángulo. Pero de aquí el coseno del ángulo es igual que la raíz de 1 menos el seno cuadrado del ángulo, que es x más c. Entonces, en lugar de la función coseno, colocamos su identidad, más la función seno del ángulo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues, como lo que tenemos es el valor de la función seno, aquí colocamos la ecuación en base a solo función seno del ángulo. Procedemos a nuestra sustitución. Donde quiera que tengamos el seno de x más c, vamos a colocar y entre x. Por lo tanto, tenemos dy en dx igual a x por la raíz de 1 menos el seno cuadrado de x más c. El seno del ángulo vale y entre x, entonces el seno cuadrado es, si elevamos al cuadrado el lado derecho, entonces también tendremos que elevar al cuadrado el lado izquierdo. Entonces, el seno cuadrado del ángulo vale y entre x al cuadrado. Y recordemos, una fracción elevada a una potencia, por la regla de los exponentes, es tanto el numerador como el denominador elevado a esa potencia. Entonces sería 1 menos y cuadrada entre x cuadrada en esta función, más el seno del ángulo x más c, que vale y entre x. Como podemos observar, ya no nos queda ninguna constante de integración, ya simplemente lo que vamos a hacer es simplificar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a eliminar esta fracción, todo lo voy a multiplicar por x, y en el radical voy a sacar como un denominador para poder desarrollar esta raíz o poderla simplificar. Entonces repito, todo esto lo vamos a multiplicar por x para quitar esta fracción y voy a trabajar con el radical.